Irene Montero, bon dia. Què tal, bon dia. Eurodiputada de Podem. Per tant, persona que té seient a l'Eurocambra, allà on, depèn del que passi avui, potser es podrà utilitzar el català. Què creu que es votarà, si és que creu que es votarà en aquesta reunió del Consell d'Afers de la Unió? Creo que va a haber que seguir peleándolo, por desgracia. Normalmente las cosas importantes en la vida hay que pelearlas mucho más de lo que debería ser necesario. Yo creo que no debería ser necesario pelear que las instituciones protejan la lengua en la que hablas, y mucho menos si es una lengua reconocida y oficial, y mucho menos aún si es una lengua que, además de reconocida y oficial, está minorizada, ¿no? Es decir, ha sido tradicionalmente desprotegida por las instituciones que debían protegerla y desprotegido su uso. Pero me da la sensación de que va a haber que seguir peleándolo, y bueno, para eso estaremos, para pelearlo hasta que sea una realidad y se reconozca como lengua oficial, y también quien habla catalán y quien quiera hablarlo pueda hacerlo en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas. Clar, si s'ha de seguir barallant perquè això passi, vol dir que l'estratègia utilitzada per la diplomàcia espanyola i, per tant, pel govern de Pedro Sánchez no funciona. Quina seria la seva? Bueno, yo creo que hay que seguir peleándolo porque hay muchos argumentos y muchos intereses que están puestos en juego, y porque, desgraciadamente, la defensa en Europa de las lenguas no es una cosa fácil, y hay muchos países que entienden que no tienen por qué hacerlo y que lo ven como una amenaza. Y precisamente esa es la batalla, que se entienda que no solamente cada persona tiene derecho a hablar en su propia lengua, y que eso es un derecho fundamental, sino que las instituciones tienen la obligación de proteger y facilitar y garantizar que esto sea posible, y también de reparar una deuda histórica que existe con determinadas lenguas, en el caso del Estado español, de las lenguas cooficiales, que han sido atacadas en muchos casos por parte de las instituciones y por parte del Estado. Pero eso no es algo que todos los Estados y todos los países miembros en la Unión Europea comprendan, y también estamos viendo que hay, evidentemente, otros intereses políticos que se ponen en juego. Si hi ha una altra batalla, i aquesta és per la qual havíem convidat a Irene Montero, diputada de Podem, avui als matins, és que des d'ahir una delegació d'eurodiputats visita Catalunya per conèixer de primera mà la situació d'emergència habitacional, és a dir, el problema de trobar un habitatge digne que es pugui pagar i on es pugui viure. Formen part d'aquesta comissió del Parlament Europeu que des del gener passat estudia la crisi de l'habitatge als països membres, perquè això no només passa aquí. En un primer moment estava previst que la representant de Podem, Irene Montero, formés part d'aquest grup, però a última hora, podríem dir fa unes hores, s'ha despenjat d'aquesta delegació. ¿Per qué? No fue unas horas, fue unos días antes, pero al final aquí lo que ha ocurrido, que es muy habitual... Ho van comunicar, si no tinc mal entès, ho van comunicar ahir. Sí, ayer, bueno, públicamente sí, a la misión lo habíamos comunicado la semana anterior. Esto es muy habitual en esta legislatura en Europa, y ha terminado ocurriendo que, bueno, que el Partido Popular y el Partido Socialista han terminado pactando una agenda en esta misión, básicamente para lavar la imagen de los rentistas y de los especuladores, y también para alimentar el bulo de que el problema de la vivienda en España tiene que ver con la ocupación y no con la especulación. Y, de paso, como vimos ayer que hizo el Gobierno de España a través de la ministra de Vivienda, pues para lavar la imagen a unas políticas de vivienda del Partido Socialista que son indistinguibles de las del Partido Popular, que llevan ejerciendo durante décadas, y que básicamente lo que hacen es siempre proteger los intereses de los rentistas, como la última propuesta que han presentado en el Congreso, que es básicamente regalar beneficios fiscales a los rentistas para proteger y aumentar su margen de beneficio con el negocio de la vivienda. Entonces, llega hasta tal punto que le niegan escuchar, ¿no?, la escucha a la PA, que es una organización sin la cual no se puede entender la lucha por el derecho a la vivienda en el Estado español y en Cataluña, y sin embargo se van a escuchar al racista Albiol. Bueno, pues a mí me parece que eso es intolerable, y por eso hemos suspendido nuestra participación en la misión, y estuvimos donde creíamos que debíamos estar como instituciones europeas, que es escuchando a la PA en una asamblea abierta, escuchando a las personas afectadas y a quienes defienden el derecho a la vivienda, y después lo mismo en Badalona, ¿no? Parlem de les polítiques d'habitatge, perquè fa 2 anys, al maig del 2023, és quan es va aprovar la llei d'habitatge, Ley por el Derecho a la Vivienda, que intentava limitar la pujada del preu del lloguer. Quin balanç en fa 2 anys després vostè? Que no se aplica, que la ley de vivienda no se aplica, y que cuando se aplica, la limitación de precios del alquiler, por ejemplo, funciona. En España y en Cataluña, cuando se aplica la intervención del mercado y cuando se aplica la limitación de los precios, los alquileres bajan. Cuando no se aplica, los alquileres suben.
Y precisamente por eso es tan evidente que si no se está resolviendo la crisis de la vivienda, no es porque no se pueda, sino porque quien tiene que tomar las decisiones no quiere hacer lo que hay que hacer, que es intervenir el mercado, limitar el precio de los alquileres, prohibir la compra a no residentes, expropiar el uso de las viviendas que tienen grandes tenedores y fondos buitre para que puedan ser incorporados al parque de vivienda pública. Es decir, tomar las medidas necesarias para que la vivienda sea un derecho y no un bien con el que hay unos pocos que se están forrando y que se están llenando los bolsillos y que están especulando a costa de que las familias paguen. Ayer en Badalona nos decían el 70% del salario en el alquiler, es decir, una cosa absolutamente insostenible, ¿no? Si el legislador fa una llei que no acaba aconseguint els objectius pels quals s'ha fet, quin sentit té? Potser la llei no està acabada de fer bé? Claro, eso es lo que nos dice y nos habla de lo importante que es el voto, ¿no? Y lo importante que es quién ocupa las instituciones. El propio Partido Socialista ha llegado a aprobar leyes que luego no quiere cumplir y la ley de vivienda es un gran ejemplo de ello. Muchas veces hemos explicado lo que costó en el gobierno de coalición sacar la ley de vivienda. A veces nos decían, no, pero si el Partido Socialista está muy comprometido y bueno, con el tiempo se va viendo que efectivamente siempre les ha incomodado mucho tener que proteger a las personas que están en riesgo de desahucio, tener que limitar el precio de los alquileres. Ellos siempre han trabajado para proteger los intereses de los rentistas, además por una cuestión muy sencilla, es que después de ocupar posiciones institucionales terminan en la patronal de los rentistas. El último, un asesor de la ministra Isabel Rodríguez, de la ministra de Vivienda, que utilizan las puertas giratorias y pasan del gobierno a la patronal de los rentistas. Pues eso nos habla de la importancia de defender también que en las instituciones haya gente que esté dispuesta a aplicar las leyes que ya existen. Vostè em deia, aquesta llei de l'habitatge que es va aprovar fa 2 anys funciona a Catalunya. Això és el que li van dir ahir a Badalona, perquè vostè no va amb la delegació, no es reunirà amb l'alcalde Xavier García Albiol. També hem de dir que, clar, aquesta delegació hi ha eurodiputats de totes les formacions del Partit Popular, igual que aquesta delegació es reunirà amb el sindicat de llogateres, no amb la PA, però sí amb el sindicat de llogateres. Entenc que cada formació també ha volgut fer una part de les parades de la ruta i deuen haver considerat que ser a Badalona era important pels representants del PP europeu, correcte? Yo creo que por lo que quieren visitar Badalona es porque en Badalona existe un liderazgo del Partido Popular, no solamente reaccionario y racista, sino que está haciendo bandera de que el principal problema de la vivienda en nuestro país y en Badalona es la ocupación, cuando Badalona es uno de los territorios en los que ayer la imagen que nos hicieron de cómo está la situación de la vivienda es desoladora, ¿no? No solamente en San Roque, en otros barrios hay una situación absolutamente desesperada y de muchísima vulnerabilidad, no solo en relación al acceso a la vivienda, sino a todas las circunstancias que suelen rodear para las familias la falta de acceso a la vivienda. Me refiero a dificultades para garantizar el derecho a una alimentación para los niños y para las niñas, al arraigo cuando se producen desahucios, niños y niñas que pierden la escolarización porque pierden el arraigo cuando se les desahucia y no pueden continuar viviendo en el mismo barrio o en el mismo lugar, y que hay una situación realmente difícil también con el precio del alquiler, que como te decía, ¿no? O sea, nos contaban que hay gente que paga el 70% del salario que tiene para el alquiler. Això passa a Badalona i a molts municipis d'aquest país. Per això li preguntava, li posava en qüestió si la llei creu que funciona o no. Jo crec que perquè la segurament llei hi haurà gent que ens està veient que dirà doncs no funciona, perquè el meu lloguer... Si se aplicase, la ley funcionaría y aún así no sería suficiente y habría que tomar medidas de más impacto en el mercado. Sí, porque funciona, pero hay que hacer más cosas. Cuando se interviene el mercado del alquiler, eso funciona. Si además de eso expropiamos el uso de la mitad de las viviendas que tienen fondos buitre y grandes tenedores, vamos a mejorar todavía más la situación. Si además de eso prohibimos la venta de vivienda a no residentes, vamos a mejorar todavía más la situación. Y eso son medidas que en las ciudades y en los países donde se han implementado mejores prácticas para resolver la crisis de vivienda han funcionado. El problema es que en lugares como Badalona la propuesta del bipartidismo es justo la contraria. Vamos a llenar Badalona de pisos turísticos, vamos a relajar, que es la propuesta que está haciendo ahora Albiol. Es decir, aquí tenemos 200 pisos turísticos, vamos a relajar para que pueda haber hasta 22.000 pisos turísticos en Badalona y con el efecto que eso tiene, que es expulsar al final a la gente de su territorio y
cambiar la propia estructura de los barrios y la identidad de los barrios, porque si tú diseñas un barrio para los turistas, no lo estás diseñando para la protección de los derechos de las personas que habitan en él. Entonces, esos son los modelos que están encima de la mesa, y lo feo de esta misión es que al final hay un pacto bipartidista para mostrar políticas que van en el sentido contrario de lo que permite resolver la crisis y que protege los intereses de los grandes tenedores frente a los intereses de los inquilinos i les inquilines. Vostè és eurodiputada ara. Què pot fer Europa sobre la qüestió de l'habitatge? Mira, cuando hablas en Europa con la Comisión Europea... Sí, que ara ha creat un comissari d'aquesta qüestió, que fins ara no hi era. Que es otra de las grandes hipocresías de todo este debate. Lo que hacen al final es hacer así. Levantan las manos y dicen: esto al final es una competencia de los Estados miembros, Europa solo puede hacer recomendaciones. Cuando es evidente que todas las élites europeas están haciendo trabajo para dar vía libre y poner una alfombra roja a los fondos buitre y a los especuladores para que hagan negocio con un derecho como es la vivienda. Pero si no es Europa el marco competencial adecuado para poner freno a los especuladores, hagámoslo en los Estados miembros. Que es todo el rato la pelota que se tiran, ¿no? El Partido Socialista, el Partido Popular, no, es que Europa no lo permite, y cuando vas a Europa te dicen: no, esto es competencia de los Estados miembros. Y al final lo que ocurre es que hay una grave crisis en la que lo único que se está protegiendo son los intereses de grandes tenedores y grandes rentistas, y es evidente que en Europa podemos dar voz, en Europa podemos pelear para que haya unas recomendaciones que vayan en el sentido de resolver la crisis de vivienda con buenas experiencias, como es el caso de Viena, pero que donde tenemos competencias para poder resolver esto es en el Estado, es en las comunidades autónomas y es en los ayuntamientos, y que además tenemos las propuestas que sabemos que funcionan, como la intervención del mercado, la prohibición de compra a no residentes o la expropiación, que es un mecanismo previsto por nuestra Constitución, que en su artículo 128 dice: toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, pública o privada, estará en manos del interés general. Pues si la vivienda es un derecho y no un bien con el que especular, los fondos buitre que se vayan a robar a otro sitio y les expropiamos el uso de las viviendas para que las use la gente. Obro la taula de seguida. La crisi habitacional actual pot ser la llavor d'un nou 15M, com ho va ser en el seu moment? Estoy convencida de que sí, porque hay muchísima gente que ya no puede más y que sabe que tiene derecho a una vivienda digna. I vostè treballa perquè hi hagi un nou 15M amb la crisi de l'habitatge com a base, o perquè hi hagi una llei que permeti a la gent pagar-se un habitatge digne? Es que normalmente las leyes son el resultado de la movilización popular. Yo soy demócrata y creo que es sano y necesario, imprescindible, que en una democracia la gente esté movilizada. Cuando no hay movilización social, lo que pasa es que otros toman las decisiones por la gente. Y yo creo que es no solamente sano, sino imprescindible que en democracia haya una fuerte movilización. Y creo que ahora eso se va a reforzar, porque lo que estamos viendo es una grave crisis de vivienda sin voluntad por parte de los partidos del bipartidismo, ni del PSOE ni del PP, de resolverla. Más bien al contrario, lo que están haciendo es proteger los beneficios y el margen de rentabilidad del negocio de los rentistas, pero además con este régimen de guerra y con el compromiso, vamos a verlo en las próximas semanas, que va a exigir Donald Trump al gobierno de España y a todos los países de la OTAN de llegar a un 5% de gasto militar, eso va a implicar durísimos recortes sociales, a pesar de que este gobierno lo esté negando, y precisamente por eso yo creo que cada vez va a haber más gente que tome las calles en contra de un gobierno de guerra, cómplice del genocidio en Palestina, y que va a dedicar el dinero que debería dedicar a vivienda, a sanidad, a educación o a políticas contra las violencias machistas, que ya están recortando, lo va a dedicar a armas, porque lo manda Donald Trump. Vostè no es creu el president del govern espanyol quan fa unes setmanes va dir que no hi hauria retall en despesa social, malgrat l'augment en defensa i seguretat, va dir Sánchez? No es que no lo crea, es que es imposible, es que es una mentira evidente. Es imposible mantener y sostener un gasto militar. Ya han sido 10.500 millones de euros para llegar al 2%, pero estamos hablando de llegar al 5%, es decir, más del doble de ese gasto sostenido en el tiempo para las próximas décadas. Eso es imposible sin hacer recortes, y de hecho esos recortes ya se están produciendo, ya se han producido. Para conseguir esos 10.500 millones de euros que le vamos a regalar al complejo militar industrial estadounidense, ¿de dónde ha encontrado María Jesús Montero y Pedro Sánchez el dinero? ¿Estaba debajo de una piedra en el Ministerio de Defensa, de Hacienda? No, ese dinero estaba en 3.000 millones de euros que estaban en el fondo de las comunidades autónomas. Ese dinero tenía que ir destinado a políticas de lucha contra la emergencia climática
climática de los fondos europeos y con la excusa de que es un dinero que no se ha ejecutado, lo han quitado de la lucha contra la emergencia climática y se lo han llevado al gasto en armas. Y el plan Corresponsables, primera política pública de conciliación que impulsamos desde el Ministerio de Igualdad la pasada legislatura, ya lo han recortado un 25%, es decir, que encima los recortes empiezan por donde más necesarios son, por las políticas feministas y de lucha contra el cambio climático. Obre taula avui amb Neus Tomàs, Ferran Espada, Jesús Rodríguez i Isabel García Pagán. Isabel. No, parlava vostè dient que la llei que es va aprovar no s'aplica i allà on s'aplica està funcionant. La veritat és que a Espanya les competències en la gestió d'habitatge les tenen les comunitats autònomes, hi ha els governs autònoms que hi ha i s'aplica allà on volen aplicar la llei, diguéssim. Que és en ningú sitio. Vull dir que també s'hauria de plantejar al Congrés o al legislador, diguéssim, quina és la norma que vol imposar perquè després no s'apliqui. Sí que és veritat que a Catalunya s'aplica, s'ha intervingut al mercat del lloguer i s'han reduït poc els lloguers, però també s'ha reduït molt l'oferta. Diguéssim, quina és la manera d'actuar i de treballar perquè aquesta oferta no es vegi afectada sense arribar al punt de l'expropiació, que és l'element que sembla més lesiu i que menys pot agradar als propietaris, perquè estem parlant de fons voltor i companyia, però també tractem com a grans tenidors persones que probablement tenen, que són 4 pisos i que tu diràs, o vostè dirà, que no és fruit de la seva feina, sinó que és per especular, però no estan fent... Bueno, a mí me gusta mucho cómo ha planteado la pregunta porque efectivamente, ¿no? ¿Qué se puede hacer para no llegar al punto de la expropiación? Pero ¿por qué no vamos a llegar al punto de la expropiación? Si es un mecanismo constitucional previsto en nuestra norma, previsto en nuestra legalidad y que nos permitiría garantizar que la vivienda es un derecho. Es decir, hi ha un article a la Constitució que, interpretat com es vulgui interpretar, et pot permetre expropiar qualsevol cosa. I, efectivament, podem... Para garantizar que las viviendas son para vivir y no son para especular. Es decir, un gran tenedor es un propietario que tiene 10, 11, 12, 20... No, és que no estem parlant de 10, estem parlant de 5 en molts llocs. Un gran propietario, podemos, efectivamente, parte de lo que se puede hacer en una ley es definir a partir de cuándo es un gran propietario. Pero la cuestión, aquí esto lo explica muy bien Jaime Palomera, la cuestión con el negocio de la vivienda no tiene que ver con cuánto te has esforzado para tener viviendas en propiedad. Tiene que ver con que el dinero que tú estás consiguiendo por alquilar esas viviendas cuando eres un gran tenedor depende del esfuerzo colectivo, porque tu casa tiene más valor cuando los impuestos de todo el mundo se han dedicado a que haya hospitales, a que haya unas buenas infraestructuras en el barrio, y depende de que haya una persona que tenga un salario que pueda pagar el alquiler. Y eso lo dicen, como explica bien Jaime Palomera, hasta los economistas liberales. No hace falta ser de izquierdas para comprender que un rentista está ganando dinero durmiendo. Es una economía que es puramente especulativa, no es productiva, es parasitaria. Depende de que alguien pague una renta y depende del esfuerzo colectivo que a través de los impuestos todos y todas hacemos para mejorar una ciudad. Entonces, claro que hay que llegar al punto de la expropiación y de prohibir la compra de vivienda a no residentes. Y efectivamente las leyes, el propio Partido Socialista y el Partido Popular cuando gobiernan no las quieren aplicar. Y cuando hacen las leyes es por la gran presión popular que existe. Es una cuestión de voluntad política, no de competencias. Pero aún así, yo lo comparto, no es suficiente. Tenemos que hacer medidas que estén al mismo nivel que las medidas que hasta ahora se han hecho para ponerle una alfombra roja a los fondos buitres para especular y a los grandes tenedores. Si hasta ahora se les ha puesto una alfombra roja para especular, pues respondamos en la misma medida con expropiaciones del uso, con prohibir la venta a no residentes y con hacer una intervención al mercado del alquiler para bajar la vivienda de forma efectiva, y así garantizaremos que es un derecho. Es que esa es la función de la administración, garantizar que la vivienda és un derecho i no un bien para especular. Demanem intervencions més curtes ja a tothom. Jesús, Sí, Ferran, no, Neus. només dic que a PSOE i PP, ahir també vaig estar a la plaça Sant Jaume i vaig veure aquesta concentració i vaig veure també el sentiment que tenien la gent dels diferents grups sindicats d'habitatge en relació a la posició de PSOE i PP. És a dir, el PSOE, el Partit Socialista, l'alcalde Jaume Collboni,
jo crec que estaven molt còmodes amb aquesta composició de la comissió i les visites i amb qui es reunia i amb qui no es reunia, perquè per ell és més fàcil confrontar-se amb el Partit Popular que confrontar-se amb la gent que està patint el dia a dia els desnonaments als barris de Barcelona. El que deia ahir en roda de premsa el portaveu del sindicat de llogateres és el que no ensenyarà l'alcalde Collboni del que està passant en relació a l'habitatge a Barcelona. I em sembla que és molt certa aquesta afirmació, perquè hi ha moltes realitats molt dures que no s'estan visibilitzant i que està quedant tot en els passadissos d'aquests pactes, d'aquestes comissions. El que està passant a Vallcarca, amb aquests desnonaments d'aquests edificis, que a més s'estan fent per la via expeditiva absoluta, és a dir, per la via del procés administratiu, sense cap garantia judicial, sense cap control judicial, utilitzant figures que fins ara no s'havien utilitzat, com la de l'infrahabitatge, dient que hi ha edificis on la gent està en infrahabitatge i, per tant, com que està en infrahabitatge, la deixo al carrer i li dono una nit d'allotjament en un hostal. Aquestes polítiques no són de rebut, des del meu punt de vista, per governs d'esquerres i, per tant, també li volia preguntar en el sentit d'aquestes comissions o aquests grups parlamentaris que viatgen per Europa per parlar de polítiques, si aquí hi ha uns pactes de qui els configuren, amb qui parlen i quines ciutats visiten o quins conflictes visiten, de què serveixen? Realment estan tastant el que passa realment a la societat? Claro, limitan mucho la función ya de por sí limitada que tiene una institución como es el Parlamento Europeo. Precisamente por eso ayer, tanto Jaume Asens como yo decidimos estar en la calle con la PA. La misión no quería escuchar a la PA, bueno, pues vamos a hacer que la tengan que escuchar y que se tenga que escuchar la voz de la gente que está defendiendo el derecho a la vivienda, también para explicar que las instituciones tenemos la obligación de defender y garantizar derechos. No es verdad esa lógica tecnocrática de que una administración pública, una institución pública está para equilibrar intereses. Los más poderosos, los dueños del mundo, los grandes rentistas, los fondos buitre, no necesitan a la administración para proteger sus intereses, ya son demasiado poderosos. Las administraciones públicas a quien nos debemos es a quien nos vota, no a quien tiene los teléfonos de los ministros y las ministras o de los secretarios y secretarias de Estado. Nos debemos a proteger los derechos y ahora mismo hay una grave crisis que está generada porque nadie está en disposición de garantizar el derecho a la vivienda, sino que todo se está poniendo al servicio de los especuladores y de los rentistas. Pues tendríamos que lanzar ese mensaje, yo creo, de que efectivamente existe una crisis que se está tratando de invisibilizar y situaciones de mucha vulnerabilidad, pero que además las instituciones tenemos una responsabilidad en ello y que no estamos para hacer maquillaje, como ayer intentó hacer el Partido Socialista reuniéndose con esa misión y a vender y a lavar la imagen de sus políticas de vivienda protectoras de los rentistas, sinó per a resolver el problema. Va, que tinc 3 minuts més. Molt ràpid. Respecte a la llei, és veritat que hi ha comunitats que no l'estan aplicant, aquí s'està aplicant, i el que ha passat és el que va avisar gent com el senyor Palomera i altres, i és que feta la llei, feta la trampa, i per tant el que ha passat és que molts pisos han passat a ser pisos de temporada, hi ha barris com el Gòtic que tenen més d'un 40%, a l'Eixample l'estan fregant, i per tant aquesta llei va néixer coixa i estaven avisats i tot i així es va fer tal qual i ara resulta que s'estan intentant amb una mà prohibir els pisos turístics, que això ho està fent l'alcalde Collboni, ja veurem si se'n surt, però per l'altra el que s'ha passat és un munt de pisos a pisos de temporada, és a dir, la llei ¿es va equivocar no regulando los pisos de temporada? La ley era insuficiente y menos mal que salió. Hemos visto los chats del presidente donde se le veía enormemente preocupado por las cosas que estábamos consiguiendo en materia de vivienda Podemos en el gobierno. Menos mal que salió la ley, que es la más avanzada que tenemos en el Estado español, pero efectivamente es claramente insuficiente y se introdujeron de forma muy medida esas trampas que siguen generando el problema. Por eso decimos, la ley tiene que ser aplicada hasta sus últimas consecuencias para poder funcionar, pero además es insuficiente, tenemos que incorporar más medidas, tenemos que incorporar esa expropiación o esa limitación fuerte de los pisos turísticos o la prohibición de la compra no residentes, que es lo que permite que usen los pisos como turísticos. Si prohibimos la compra de vivienda no residentes, acabamos con ese uso fraudulento de las viviendas como pisos turísticos y podemos garantizar que las casas sean para vivir. Pues claro, es insuficiente y hay que seguir poniendo medidas encima de la mesa, pero para eso
Tiene que haber dirigentes políticos dispuestos a defender el derecho a la vivienda y no a que sus asesores o ellos mismos o ellas mismas terminen después en la patronal rentista, como Joan Clos. Sí, jo voldria començar recordant que el 2024 va haver 7.381 desnonaments a Catalunya. Vull dir, més de 7.000 famílies es van quedar sense casa. Això és el 27% del conjunt de l'Estat. Vull dir que situem la dimensió de la qüestió perquè si no podem pensar que parlem de coses fugaces. Dos, sobre la utilitat de les missions europees tampoc m'estendré molt, vull dir, perquè ja és conegut. La missió Pegasus va venir aquí per investigar un atemptat democràtic de primera magnitud com és l'espionatge de particulars i de dirigents polítics i el govern espanyol, no aquest, l'anterior, no va enviar més que gent de segon rang que no va aclarir absolutament res. O sigui, totes les peticions de compareixences que es van fer van ser desestimades pel govern espanyol. El govern espanyol en què Podemos, per cert, estava en aquell moment. I sobre els plantejaments que feia la diputada Irene Montero, que crec que estan molt bé, jo també estic d'acord amb el tema de l'expropiació. El que passa és que a la gent li costa entendre que anem a l'expropiació sense abans passar perquè un organisme d'origen públic com és la Sareb no entregui el seu parc d'habitatge als ajuntaments. L'alcalde de Girona aquí té un problema grandíssim i cada dia reclama aquest parc de l'habitatge de la Sareb. Jo soc d'un poblet de 900 habitants on hi ha un bloc, en un poble de 900 habitants hi ha un bloc de la Sareb que estava... Hi havia gent vivint pagant el lloguer i la Sareb els va fer fora per deixar-los buits. I actualment, evidentment, estan ocupats. Perquè quan els pisos queden buits i hi ha gent que els necessita, els ocupa. Però hi havia gent que vivia regularitzadament, per dir-ho d'alguna manera, i la Sareb els va fer fora. A la gent li costa entendre per què els governs, no el d'ara, sinó tots els governs, des que tenim la crisi de l'habitatge, des del 2008, no entreguen el parc de la Sareb als ajuntaments. I jo crec que sí que a Europa es poden fer coses. Per exemple, hi ha una delegació d'alcaldes, hi havia l'alcalde de Barcelona, però hi havia alcaldes de diversos colors que han plantejat a la Comissió Europea, a la Unió Europea, que es puguin reconèixer les zones tensionades en les diverses ciutats europees i que es destinin fons europeus per lluitar contra aquest desastre de l'habitatge. I recordem que anem camí del 2, del 3 i sembla que del 5% en despesa armamentística a la Unió Europea no seria... No més que la meitat d'aquest 5% es destinés a habitatge amb fons europeus, igual la cosa canviaria. Breument. Nada, bueno, solo un pequeño apunte respecto a lo que decías inicialmente. Precisamente a nosotras nos echaron del gobierno por denunciar la guerra sucia contra las formaciones independentistas y contra Podemos y contra nosotras mismas, cuando el Partido Socialista en ese momento miraba para otro lado, se beneficiaba electoralmente de la guerra sucia contra nosotros y decía que eran jueces haciendo su trabajo, ¿no? Que aquí no había guerra sucia ni mediática, ni judicial, ni política. Y precisamente por eso nos echaron del gobierno, porque creían que con eso ellos se salvarían y que no se podía denunciar esa guerra sucia. Y respecto a lo que dices, sí, el gran problema que tenemos no es solo que se puedan hacer cosas, aunque la competencia sea de los estados o de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas. La cuestión que tenemos en Europa es que hay una gran coalición en la que está Partido Socialista, Partido Popular, los Verdes, la extrema derecha de Orbán y de Meloni. Todos juntos tienen una cosa en común y es que están apostando por un régimen de guerra y están apostando porque el dinero que tiene que ir a reforzar los servicios públicos y el dinero que nunca existe para abordar la crisis de vivienda o que nunca existe para hacer políticas feministas o que nunca existe para tener un sistema público de cuidados, pues ahora sí que existe y sí que ha aparecido para las armas. Bueno, pues lo que nosotras vamos a defender es que existe una alternativa. Yo no comparto esa idea que tiene Pedro Sánchez de que no queda otra alternativa que cumplir con las órdenes de un fascista como Trump y llegar al 5% de gasto militar. Aunque nos lo manden las élites europeas, pues habrá que enfrentarse y decir, ahora que ya les ha aparecido el dinero a ustedes, Comisión Europea, Pedro Sánchez, María Jesús Montero, vamos a coger el dinero y lo vamos a dedicar a vivienda, sanidad, que está tiritando en sitios como Madrid, i a educació i a polítiques públiques feministes. Per cert, sobre habitatge, una dada que s'ha conegut fa només uns minuts, el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges va créixer el mes de març un 44,5%. A Espanya, 42.831 operacions i així se sumen ja 9 mesos consecutius a l'alça d'hipoteques i, per tant, de compres
amb aquesta via. Per cert, per acabar, li volia preguntar, vam veure que ahir estava asseguda al costat de Jaume Asens, ja sé que queda una mica, però els partits estan ja escalfant maquinària per les municipals del 2027. No sé si hem de pensar que han començat a parlar perquè de cara a les municipals d'aquí 2 anys, Comuns i Podem puguin anar de la mà. Creo que la tarea que tenemos es política y cuando nos encontramos en la defensa del derecho a la vivienda y sobre todo en la defensa de la paz y frente al gobierno del rearme y al gobierno de la complicidad con el genocidio en Palestina, que quiero recordarlo, el gobierno de España sigue a día de hoy comprando y vendiendo armas a Israel mientras se dedica a pasearse exigiendo un embargo de armas que ellos mismos no aplican, pues cuando nos encontramos, como ayer nos encontramos en esa asamblea de la plataforma de afectadas por la hipoteca, defendiendo el derecho a la vivienda, y ojalá nos encontremos también contra este gobierno de rearme y de complicidad con el genocidio, si esa tarea política se hace, las alianzas van a caer por su propio peso. O sigui que no descarta que hi hagi candidatures conjuntes. Yo creo que tiene que haber grandes alianzas y ese es el trabajo al que yo me he comprometido como parte de Podemos, a que haya grandes alianzas para tener una candidatura fuerte, no solamente en las elecciones generales, sino en los territorios, por la paz y contra el rearme y contra el régimen de guerra y en la defensa del pueblo palestino y contra el genocidio y la Això complicidad és con el genocidio esmenar, de senyora Europa. Montero, un error que no sé si considera va ser separar-se o no. Yo creo que el error es pensar que los problemas que tenemos son organizativos. La tarea que tenemos es política. Si hacemos la tarea política, si tenemos claro que el objetivo ahora es tener alianzas fuertes y poderosas en defensa de la paz, en contra del genocidio, en defensa del derecho a la vivienda, en defensa de los servicios públicos, entonces las alianzas van a caer por su propio peso y vamos a ser capaces de que se exprese una voz que yo creo que en España y en Cataluña es mayoritaria, que es la voz de la paz. Lo extraño es lo que pasa ahora, que tenemos unas instituciones cooptadas por un bipartidismo que defiende el régimen de guerra cuando la mayoría en España y en Cataluña defiende la paz. Irene Montero, eurodiputada de Podem, avui també als matins, sumada en aquesta tertúlia. Gràcies, que vagi bé.